Vamos a orar por la palabra que Dios le ha puesto en este momento. Dios es grande, ¿verdad? Vamos a orar todos. Pongan sus manos hacia el frente. Gracias, Padre, por esta mañana que nos has dado. Te pedimos este momento que tú uses a nuestro pastor Jonás aquí en este momento, Padre. Tú sabes que él está aquí humilde, está con un corazón contrito y humillado, Padre, obedeciendo tu palabra, tu camino, ¿verdad? Bendito Padre. Por eso lo ponemos en tus manos, que tú obres en su vida, en su salud, Padre, en sus cosas que él hace, bendito Dios. Que en este momento sea glorificado tu nombre, Padre. Que en este momento todos salgamos gozosos, que todos salgamos contentos de esta iglesia, Padre, escuchando tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tú eres grande en misericordia y en amor. Por tu amor estamos aquí, porque tú estuviste en la cruz, Padre. Gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Amén. ¿Todos encontraron Éxodo capítulo 16? Vamos a colocarnos de pie una vez más para leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, comenzando en el versículo primero. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Solamente hasta ahí pueden sentarse.
Estamos leyendo el libro de Éxodo. Es la historia del pueblo de Israel. Y esta historia es contada varias veces en la Biblia. Y es contada varias veces en la Biblia porque es un paralelo que va de la mano con la vida cristiana. Entonces, lo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado es una figura de lo que nos puede pasar a nosotros en el presente. Por ejemplo, ellos fueron libertados de Egipto, nosotros somos libertados del pecado. Ellos celebraron la Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua que murió en nuestro favor. Ellos van a una tierra que es la tierra prometida y esto representa la vida abundante que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que nosotros solamente seamos salvos, Dios quiere que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Esa es la tierra prometida. Por eso es que Romanos dice, vea lo que dice en Romanos 15:4, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a fin que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Pero también en el libro de Corintios, en el capítulo 10, dice que estas cosas nos sucedieron como ejemplo. Vamos a ver 1 Corintios. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 10. Esta solamente es la introducción para que no se pierdan. Solamente para darle sentido a lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. No solamente son historias que han quedado grabadas, es para nuestra propia enseñanza, para nuestro beneficio. Vean en el capítulo 10, 1 Corintios 10. Si no consigue llegar hasta allá, entonces solamente escuche. Yo sé que algunas veces es un poco difícil buscar en la Biblia los libros. El capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos ellos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean en el versículo 10, ¿parece que hay alguna interferencia? El versículo 6, acá conmigo todos, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Están queriendo que yo cante o que baile? El versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, por eso es que es importante el Antiguo Testamento, porque trae verdades espirituales para nuestra vida que podemos aplicar hoy en día también. Entonces, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos trae una enseñanza para nosotros. Es un ejemplo de vida para nosotros que algunas veces no debemos de seguir y quizás algunas veces debemos de seguir también. Entonces, regrese para Éxodo capítulo 16. Esta es la introducción. Nuestro primer punto es una prueba más. Aquellos que les gusta escribir, que traen pluma y lápiz o en su iPad o en su teléfono y les gusta hacer notas, es una prueba más, versículo 1 al 3. Capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Anteriormente anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Ahora ya ha pasado más tiempo. Dice que en el 15 día, a los 15 días del segundo mes, ya pasó un mes desde que salieron de Egipto. Y ahora se encuentran en otra situación de dificultad también. Y ellos continúan murmurando. Por 40 años experimentaron un ciclo en su vida. Y vean el ciclo que ellos experimentaron en la vida de ellos. La primera cosa que ellos experimentaron anteriormente fue la abundancia. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron con abundancia porque llevaron cosas que les habían dado los egipcios, salieron con mano poderosa de Dios y ellos encontraron una nueva situación, una nueva vida. Ahora ellos eran libres y había abundancia en su vida. Encontraron las 70 palmeras de Elim, encontraron agua. Y entonces en la abundancia nosotros vemos hacia arriba. En la abundancia vemos hacia arriba, porque es como si todo estuviera cayendo para nosotros del cielo. Pero después de la abundancia ellos experimentaron expectativa. Cuando experimentaron la provisión de Dios, ellos esperaron que sería de esta manera siempre. Si cuando las personas reciben algo de Dios, ellos esperan que sea continuo, que es una expectativa. Y eso fue lo que ellos experimentaron. Encontraron agua, encontraron las 70 palmeras y ellos esperaron que el tipo de vida que ellos iban a llevar ahora sería que ellos iban a continuar recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y entonces esta es la expectativa. En la expectativa ellos miraban hacia el frente, esperando recibir y encontrar todo aquello que ellos habían recibido hasta el momento, la bendición del agua y la bendición de las palmeras. Pero vea cómo en la abundancia ellos miraron hacia arriba, en la expectativa ellos miran al frente porque ellos esperan encontrar más cosas buenas para ellos. Pero entonces ahora viene la decepción al no encontrar aquello que ellos esperaban. Hay una decepción, son las expectativas no cumplidas en nuestra vida. Y entonces ahora ellos no miran arriba, no miran al frente, ahora ellos miran hacia abajo. La palabra pesimista debería ser pesimista, que mira hacia abajo, ¿no? Sus ojos están ahora situados en la situación que ellos están experimentando. Y después de la decepción viene la queja. Y en la queja ellos fijaron sus ojos en el pasado. Vea lo que dice el versículo 3. Dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ante la necesidad existente, pensaron que era mejor la vida que tenían en el pasado. Nos iba mejor en Egipto. Ahora estamos en este desierto, no hay comida, no hay provisión de Dios. Nos hubiera sido mejor morir. Entonces, esto es cuando hay problemas. Cuando uno entra en problemas, uno ha encontrado una situación que uno no esperaba. Las expectativas no son cumplidas y uno comienza a murmurar. Me iba mejor en el trabajo anterior, me iba mejor en el lugar donde vivía antes, me iba mejor con la persona que estaba antes, me iba mejor con lo que tenía antes. Y uno comienza a murmurar pensando que a uno le iba mejor anteriormente. Pero esto es porque uno no está entendiendo lo que sucede en la vida. El pueblo de Israel no entendía lo que Dios estaba haciendo
en la vida de ellos. Ellos piensan que Moisés los ha sacado de Egipto para matarlos, pero entonces de nuevo viene la provisión. Y la provisión es la gracia de Dios, es algo que no merecemos, pero Dios ve nuestras necesidades y Dios interviene dando aquello que nosotros necesitamos. En la provisión miramos alrededor porque buscamos aquello que necesitamos. Eso es el ciclo del pueblo de Israel, y por eso es que ahora ellos están enfrentando una prueba más. En la abundancia ellos miran hacia arriba, en la expectación ellos miran al frente, en la decepción ellos miran abajo, en la queja ellos fijan sus ojos en el pasado, y una vez más en la abundancia ellos, en la provisión ellos miran alrededor buscando aquello que necesitan, y Dios les da lo que necesitan. Esto es el primer punto, una prueba más. El segundo punto es: ¿hay algo correcto con esta provisión que Dios les va a dar? ¿Hay algo correcto que Dios, en esta provisión que Dios les va a dar? ¿Qué Dios les va a dar? Dios les va a dar una provisión fresca que los sustentaría durante el día, y eso sería cada día durante 6 días. El sexto día ellos tenían que recoger una porción doble, porque el sábado sería un día de descanso. Dios les va a dar el maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando descendió del cielo ellos no sabían lo que era, y entonces dijeron: ¿qué es esto? Esa es la palabra maná, y entonces se le quedó con este nombre: ¿qué es esto? O sea, en hebreo es maná. Lo interesante de esto es que ellos tendrían una porción fresca que los sustentaría cada día. Pero entonces, ¿se acuerdan que dijimos que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tiene una relación con nuestra vida como cristianos? El maná es una representación de Cristo. Vea lo que Cristo dice en Juan capítulo 6, en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan o de Juan, en el capítulo 6, vea lo que Jesús les dice a estos hombres con los cuales Él está dialogando. Vean el versículo 31 al 35, Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Esta gente ha sido alimentada, Jesús les ha alimentado a más de 5,000 en el desierto, y ellos vienen al siguiente día buscándolo a Él. No lo vienen buscando porque ellos lo aman a Él, ellos vienen buscándolo porque Él los ha alimentado y ellos quieren continuar siendo alimentados. Es la expectativa que tenía el pueblo de Israel también, es la expectativa que tiene la gente en los días de Jesús. Vienen hasta Jesús porque han sido alimentados y quieren continuar siendo alimentados por Jesús sin la necesidad de ellos tener que trabajar. Y vea lo que les dice Jesús, versículo 25. Hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Es de lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 32. Ve el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús en el 35 dice: yo soy el pan de vida. Aquel maná que Dios les dio en el desierto era una representación de Jesús. Y esta provisión de maná, regrese para Éxodo, esta provisión de maná que Dios les va a dar a ellos es muy importante, porque es una figura de lo que es Jesús, y es una figura de nuestra diaria comunión con Jesús. Si por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22. Si tú de mañana me buscares a Dios, le dicen a Job, entonces Dios te restauraría y te llevaría de nuevo a lo que tú eras antes. En el Salmo 55 dice: búsqueda continua de Dios de mañana, tarde y de mañana, tarde y en la noche. Entonces, ¿qué es lo correcto que nos muestra la provisión del maná? Ellos tenían que recogerlo cada día y no podían guardar hasta el siguiente día. Solamente un día ellos tenían que guardar para 2 días, que era el día de viernes, el 6º día, y tenían que guardar para el sábado, que ellos no lo iban a recoger. Pero ¿qué nos está mostrando la Biblia aquí? ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que nuestra comunión con Jesús tiene que ser cada día. Usted no puede vivir de las experiencias pasadas. Usted no puede vivir de lo que ayer Dios hizo en su vida. Usted no puede vivir de lo que usted ya vivió. Usted puede decir: yo en un día o en algún tiempo yo tuve una gran comunión con Dios, yo conocí la palabra de Dios, yo experimenté el poder de Dios, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios restauró, Dios dio de comer, Dios dio provisión, Dios dio protección, y Dios hizo todo esto en mi vida. Pero usted no puede vivir de esto el día de hoy. El día de hoy usted tiene que buscar un relacionamiento con Cristo Jesús también. Eso es lo que nos enseña el maná, y por eso es que es algo correcto en esta provisión, es que ellos tenían que buscarlo todos los días. Pero hay personas que no aceptan esta idea, como los israelitas no aceptaron esta idea. Vean en el versículo, en el capítulo 16, el versículo 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Vea cómo algunos no obedecieron a Moisés, no estaban dispuestos al siguiente día despertar de madrugada para buscar el maná, que era el alimento, la provisión que Dios les había dado. Ellos quisieron guardar un día anterior una porción doble para el próximo día. Solo que cuando ellos despertaron al siguiente día, y despertaron ya tarde, porque no despertaron temprano para buscar el maná, cuando despertaron tarde, ellos vieron que el maná que ellos habían guardado del día anterior ahora estaba hediendo y se había echado a perder. ¿Y sabe qué aconteció? Se quedaron sin comer aquel día. Se quedaron sin comer aquel día por causa de que ellos pensaron que eran más inteligentes que Dios y que no había necesidad de buscar el maná en el día siguiente. Algunos no aceptaron la idea de buscar el maná cada día, y no podemos nosotros vivir de experiencias pasadas. No podemos vivir solamente de recordar lo que la semana pasada escuchamos de Dios en la Biblia. No podemos pensar que con lo que escuchamos el día de hoy podemos vivir toda la semana, porque mañana será otro día, y mañana usted tendrá que leer la palabra de Dios y tendrá que buscar a Dios también nuevamente. Esa es la vida con Dios. Eso es lo que el maná nos muestra y lo que nos enseña para nuestra vida cristiana. Dios nos da lo que necesitamos hoy, el día de hoy. Mañana Dios nos dará lo que necesitamos el día de mañana, pero es necesario que lo busquemos.
Ese es el segundo punto. Hay algo correcto en la provisión que Dios les dio a través del maná. Y lo correcto es que ellos tenían que buscarlo cada día. Y no podían dejar de ello para el siguiente día. Y el día de viernes tenían que buscar una porción. Pero también, ¿saben qué les aconteció? Algunos no creyeron también. Y cuando ellos tenían que recoger una porción doblada, no la recogieron. Y de nuevo salieron el séptimo día, que era de descanso, y no la encontraron. Vean en el versículo conmigo, el versículo 26 dice: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron, también se quedaron con hambre aquel día. Y por causa de que se quedaron con hambre aquel día, estaban desobedeciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero entonces, nuestro tercer punto es: hay algo que no está bien con el pueblo. Hay algo incorrecto con el pueblo. Una prueba más, algo correcto en la provisión que Dios les da a través del maná, pero ahora hay algo incorrecto, algo que no está bien con el pueblo. Y muchas veces hay algo que no está bien con nosotros como creyentes. Y eso es lo que vamos a ver aquí. En esto me voy a centrar un poquito más para ver si conseguimos entender algo de lo que la Biblia nos está diciendo. El maná no fue suficiente para satisfacer al pueblo de Israel. Aunque era la provisión de Dios, el maná no fue suficiente para satisfacerlos. Y sabe que muchas veces el creyente no es satisfecho por Cristo. Muchas veces el creyente no se encuentra satisfecho. Y esto es cuando Cristo no es suficiente para el creyente. El pueblo se cansó del maná. Vean en Números capítulo 11. Vamos a ir despacio aquí para no perdernos. En Números capítulo 11, está después, avanza 2 libros adelante, está Levíticos y después están Números. En el capítulo 11 de Números, ellos ya han pasado un año al pie del monte Sinaí. Es más, en el capítulo 11 ellos ya han levantado campamento después de estar un año ahí. Al pie del monte Sinaí ellos tuvieron un encuentro con Dios que debería de haber acontecido al tercer día, que ellos le dijeron a Faraón: déjanos ir al desierto, camino de 3 días para tener un encuentro con nuestro Dios, para que adoremos a nuestro Dios. Ellos demoraron 1 mes en llegar a este lugar. Y una vez que llegaron 1 mes a este lugar, ellos permanecieron 1 año en aquel lugar. Y después de permanecer 1 año en aquel lugar recibiendo la ley y las instrucciones de Dios, ellos van a demorar 40 años en el desierto antes de llegar a la entrada de la tierra prometida. Una vez más, ya habían llegado antes, pero no pudieron conquistarla. Entonces hay algo errado en la vida del pueblo, que no consigue entrar en aquello que Dios quiere que entren. No consiguen venir a Dios y no consiguen ser llevados por Dios de la manera que Dios quiere. No consiguen obedecer para entrar en el lugar de suficiencia en el cual Dios va a actuar en la vida de ellos con poder y con gracia. Entonces, no es Dios que está errado, no es el propósito de Dios que está errado, no son las cosas de Dios que están erradas, es el pueblo de Dios que muchas veces está caminando de una manera errada. Hay algo incorrecto con el pueblo de Israel aquí. Un viaje que debería de demorar 11 días, demoró 40 años.
El pueblo se cansó del maná. Vean en el capítulo 11, dice así, el versículo 1: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ve al versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Está viendo cómo el pueblo se cansó de este maná. En primer lugar, se dejaron llevar por la gente extranjera. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos. Si ellos habían sido sacados de Egipto, pero cuando fueron sacados de Egipto, habían otras gentes en aquel lugar que también aprovecharon el momento para salir con ellos. No eran parte del pueblo, pero se mezclaron con el pueblo. Y ahora ellos comenzaron a influenciar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel comenzó a darles oídos. Y comenzaron a entrar ideas extrañas en la vida de ellos, y eso los hizo a ellos murmurar las cosas de Dios. Entonces ellos se dejaron llevar por la gente que no era parte del pueblo. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Entonces no se deje llevar por consejos que no son correctos, porque van a hacer con que su corazón venga a ser un corazón rebelde a Dios, desobediente a Dios. Se dejaron llevar por gente extranjera. No solamente se llevaron a dejar por gente extranjera, se dejaron llevar por su propio deseo. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ellos también se dejaron llevar por su deseo. Y el deseo de ellos, ¿cuál era? Comer carne. Comer carne. Porque el maná no era suficiente. Usted conoce que la vida de un creyente el creyente no ha entrado en una comunión correcta delante de Dios cuando el creyente anda buscando en otras cosas satisfacer su vida. No le es suficiente Cristo para llenar su vida, sino que el creyente anda buscando siempre en otras cosas para satisfacer el deseo que tiene en su vida. Y ese deseo solamente puede ser llenado por Cristo. Pero al fallar en este punto, hay un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado por algo más. Porque si no, el creyente no es feliz. Y por eso es que hay mucho creyente que murmura y habla mal y se fija en lo que los demás hacen y se mete en lo que no debe de meterse, porque su vida es insatisfecha, es infeliz, no tiene una vida plena con Cristo. Cristo no le da la tranquilidad y la felicidad que necesita para desocuparse de los demás y para centrar su vida en Cristo. Se dejaron llevar por los extranjeros, se dejaron llevar por su deseo, se dejaron llevar por su pasado. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice. Y ahora, cuando todo esto sucede,
su alma se seca, dice, y ahora nuestra alma se seca. Hay creyentes que están secos, hay cristianos que están secos, porque no tienen una vida de comunión diaria con Dios, no leen la palabra de Dios, no están en comunión con Dios, siempre están buscando algo más para satisfacer su vida, siempre están escuchando algo más para satisfacer lo que ellos quieren, siempre quieren que alguien les diga una palabra bonita, una palabra buena, ellos quieren ver otras cosas para que su vida sea satisfecha con Cristo. Sabemos que Cristo no es suficiente cuando buscamos algo más. Y cuando buscamos algo más que no es Cristo, sabemos que hay algo incorrecto dentro de nosotros. Había algo incorrecto dentro del pueblo de Israel, en el corazón del pueblo de Israel, porque el maná que Dios les daba, que era la provisión diaria, no les satisfacía más a ellos. Ellos querían algo más. Y vea que Dios les estaba dando a través del maná. Vea la descripción del maná. Vean en el capítulo 16 de Éxodo. Bueno, ve aquí en Números. Si está en Números, ve en Números primero. Hay dos descripciones del maná. Vean en el versículo 'Éxodo, vamos a Éxodo primero. Vamos a Éxodo. Es la descripción del maná. Vean lo que Dios les estaba dando a ellos. No se me vayan a perder o a dormir. ¿Sí encontraron conmigo Éxodo capítulo 16? Vean en el versículo 14. Dice, cuando el rocío cesó, versículo 13, y venida la tarde subieron codornices y cubrió el campamento, y por la tierra y por la mañana descendió rocío derredor del campamento. El rocío es humedad, ¿no es verdad? El rocío es humedad. Cuando usted despierta en la mañana y encuentra rocío en las plantas, en la calle, es porque ha descendido esta humedad. Dice, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Vean en el versículo 30. Dice, así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Preste bien atención en la descripción. Era húmedo, y era blanco, y con sabor a miel. Si usted despierta un día y va para la cocina y encuentra algo blanco, un líquido blanco en la cocina, ¿usted qué pensaría que es? Si encuentra algo blanco, un líquido blanco en su cocina regado en el piso, un líquido blanco, ¿no pensaría que es leche? Esa es la descripción del maná. Era húmedo y era blanco, y estaba esparcido en todo el campamento. Y su sabor era sabor de miel. ¿Sabe qué era el maná? El maná era una prueba de lo que ellos iban a experimentar en la tierra prometida. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Una tierra que emana. Ellos solamente estaban en el desierto por un periodo corto de tiempo, hasta que ellos entraran en la suficiencia de Dios, que es la tierra prometida. Cuando ellos entraran en la tierra prometida, ellos iban a experimentar la plenitud de Dios. Ellos iban por el desierto solamente por un periodo de tiempo pequeño, por poco tiempo. No era para ellos haber quedado 40 años
en el desierto. Ellos quedaron 40 años en el desierto porque ellos desobedecieron a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Y por eso es que ellos quedaron dando vueltas, perdieron la brújula y ya no más consiguieron seguir los mandamientos de Dios. Entonces, esa es la descripción del maná. Era una prueba de lo que ellos iban a experimentar en la tierra prometida. El viaje duraría 11 jornadas. Después de ellos tener un encuentro con Dios en el desierto Sinaí, al pie del monte Sinaí, camino 3 días. Después de esos 3 días ellos irían a demorar 11 días más para entrar en la tierra prometida. Y durante ese periodo ellos serían sustentados con este maná, que era una prueba de lo que ellos irían a experimentar en la tierra prometida. Pero vea qué sabía también. Vean en Números capítulo 11, vea lo que dice aquí. Dice, versículo 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ahí tiene otro ingrediente más. ¿Cuál es el otro ingrediente que tiene? El aceite. Y el aceite es la representación de el Espíritu Santo. Esa es la representación del aceite. Cuando Samuel fue a ungir a David, dice que le derramó el aceite. Vean conmigo 1 Samuel para que no. Primer libro de Samuel capítulo 16. Yo sé que es mucha lectura, pero es importante. Cuando el profeta Samuel está ungiendo a David como rey, vean lo que hace en el versículo 13. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Una vez que el aceite fue vertido en la cabeza de David como símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente vino para habitar la vida de David. Entonces, el maná contenía todo lo que ellos necesitaban. La leche y la miel era el propósito de Dios, donde ellos irían, la tierra prometida, donde ellos ya entrarían en la suficiencia de Dios, en la plenitud que ellos necesitaban. El aceite es el Espíritu Santo que les daría la capacidad para ellos entrar y disfrutar la tierra prometida. Aunque tenían todo lo que ellos necesitaban, esto no les dio la satisfacción necesaria para continuar su jornada sin murmuraciones. Lo que solamente hizo esta porción fue mantenerlos vivos. Y hay muchas veces que en la vida de personas creyentes solamente están manteniendo su fe viva, pero no hay nada más. Ellos tenían una ración de sobrevivencia, de mantenimiento, lo suficiente para mantenerlos vivos. La jornada sería rápida y ellos entrarían en la suficiencia de Dios, la tierra prometida. Por causa de la desobediencia, ellos solamente fueron mantenidos con vida con esta ración durante 40 años, y por eso es que ellos andaban murmurando en todo tiempo. Había una necesidad, murmuraban. Había un problema, murmuraban. Había una falta, murmuraban. Había desafíos, murmuraban. Había situaciones difíciles, murmuraban. No consiguieron librarse de esta situación porque solamente eran mantenidos con una ración. Y cuando somos mantenidos con una ración solamente, no podemos entrar en la plenitud de aquello que Dios quiere que nosotros entremos, y siempre vamos a vivir de una manera quejándonos, murmurando y no siendo felices. Su desobediencia los hizo retrasar el camino y muchos de ellos no entraron.
¿Por qué no entraron en la plenitud de Dios? ¿Por qué no entraron en la promesa de Dios? Por causa de su desobediencia. ¿Cuál es la aplicación en nuestra vida cristiana? Vimos una prueba más. Siempre hay pruebas en nuestra vida. No se decepcione o no se engañe. Si usted encuentra alguna prueba más, siempre hay pruebas en nuestra vida. Pero hay algo correcto en la provisión de Dios. La provisión de Dios es cada día. Lo que tenemos que evitar es que haya algo incorrecto en nuestra vida y nos cansemos de la ración que Dios nos da. Porque la ración que Dios nos da es la ración que necesitamos para alcanzar aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos como creyentes. Haga de cuenta que la ración que Dios nos da es el principio para nosotros poder entrar en la suficiencia de Cristo. Y entonces vea la aplicación en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Vean en Efesios capítulo 1. Vamos a ver Efesios. Ya esta es la parte final, no se preocupen. El mensaje de hoy es corto. Vea Efesios, cómo el apóstol Pablo nos va a llevar en Efesios a través de los capítulos y cómo nos va a hablar de esta experiencia en la vida del creyente. El creyente cuando acepta a Cristo y al final cuando tiene que ser lleno del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Ven en Efesios 1, capítulo 13 y 14. Dice, está hablando de los creyentes. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué acontece cuando una persona acepta a Cristo? Tiene vida eterna y es sellada inmediatamente con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona representante de Cristo que habita en nosotros. Ese es el principio. Haga de cuenta que esto es el maná que Dios les estaba dando en el desierto. Era el principio, era una prueba de que aquello que ellos iban a experimentar o de aquello que ellos podían experimentar más adelante, siempre y cuando ellos obedecieran a Dios en su caminar con Él. Esto no termina ahí, es el principio. Dios quiere que crezcamos en la fe. Vean Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces ahora el creyente ya creció un poco más, porque el creyente ya va a conocer a través del poder de espíritu, de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Dios, las riquezas de Dios, el poder de Dios. Eso es lo que va a experimentar. No solamente fue sellado con el poder, tiene que experimentar el poder de Dios, las riquezas de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la esperanza de Dios, la grandeza de su poder. Pero no queda ahí. Ahora usted puede también ser fortalecido en su interior con este poder de Dios. Vean en Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces Dios quiere
que nosotros seamos fortalecidos en nuestro espíritu. No solamente Dios quiere que nosotros recibamos su espíritu, no solamente Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría y conocimiento, Dios quiere que seamos fortalecidos en nuestro interior a través de su espíritu. Y por eso es que en el capítulo 4, vea lo que dice el capítulo 4. En el versículo 29, te está hablando al respecto del comportamiento cristiano. En el capítulo 4, en el versículo 30, dice que con nuestro comportamiento, si nosotros no obedecemos a Dios, si no hacemos cosas incorrectas, si algo no está bien dentro de nosotros, podemos contristar al Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo. El 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que despojarnos del viejo hombre y hay que vestirnos del nuevo hombre. Entonces él dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, vea lo que les dice. Y dice esto, dice, por tanto, el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando la persona es llena del Espíritu, ahí entra en la suficiencia de Cristo. Siempre hay más para aquellos que quieren más de Dios. El maná era el comienzo de la provisión de Dios, que llegaría a su plenitud en la tierra prometida. Ellos fueron sustentados por causa de su desobediencia. Solamente fueron sustentados. Haga de cuenta que se quedaron en la etapa primera, en la primera etapa. No consiguieron avanzar más por causa de la desobediencia y quedaron en la etapa primera durante 40 años. Y por eso es que murmuraban y por eso es que se comportaban de esta manera, quejándose. Vea lo que dice Nehemías en el capítulo 9. Esdras, Nehemías, Esther. Si no consigue llegar, yo le voy a leer. Vea el versículo 21. Dice: lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, dice. La ración que ellos tuvieron en el desierto fue una ración de sobrevivencia. Solamente fueron sustentados, pero no llegaron a experimentar la satisfacción total de lo que Dios quería darles. Vea lo que Dios les había prometido en Deuteronomio capítulo 8. Vea la promesa de Dios. Dios no quería que ellos solamente fueran sustentados. Dios no solamente quería darles el maná. El maná era una prueba de lo que ellos iban a experimentar una vez que entraran en la tierra prometida. Solo que ellos no entraron por causa de la desobediencia y quedaron rodeando el desierto por 40 años, solamente recibiendo una ración de sobrevivencia. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová te prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y él comienza a decirle esto. Vean en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que sucedas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Ahí ellos serían saciados en la tierra prometida. Y en la tierra prometida no se deberían de olvidar de Dios. La satisfacción completa vendría en la tierra prometida. El versículo 10 dice: y comerás y te saciarás
Ya no sería una ración de sobrevivencia nada más. Ellos serían saciados y serían bendecidos en aquella tierra que Jehová les daría. Hay dos cosas que pueden suceder en la vida de un creyente. Solamente puede ser sustentado con una ración de sobrevivencia, pero esto nunca le va a dar la satisfacción y el gozo necesario para vivir una vida abundante con Dios. Y por eso que usted hoy en día ve a muchos creyentes que son murmuradores, se quejan de todo, todo está mal, todo no vale, son creyentes, tienen el Espíritu Santo, pero no han entrado en la suficiencia, en la plenitud que Dios quiere que entren a través del poder del Espíritu Santo. Es como si se hubieran quedado en el desierto y andan dando vueltas nada más en el desierto. Están siendo sustentados, sí. Pero no han avanzado hacia lo que Dios quiere o hacia lo que Dios tiene para ellos. Hay algo más. Puede ser sustentado nada más o puedes entrar en la suficiencia de Cristo, simbolizada por la tierra prometida. Puedes disfrutar y tener una vida satisfecha con Cristo. Cuando el pueblo entró en la tierra prometida, el maná cesó. Vean en Josué capítulo 5. Eso hubiera acontecido 40 años antes, si ellos hubieran obedecido. En Josué capítulo 5, el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Ellas están en la tierra prometida. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahí ya no comieron más maná, porque ellos ya comieron una comida diferente. Ya no era la prueba nada más de lo que Dios les había dado, ya era la realidad. Fueron sustentados, pero ahora ellos ya estaban experimentando lo mejor de Dios para ellos. Vean en el versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahí ellos ya están disfrutando de la suficiencia de Dios. Ellos entraron al lugar que Dios tenía para ellos. Y a ellos ya deberían de ser creyentes satisfechos. Vida abundante. Luchas, sí. Dificultades, sí. Necesidades, sí. Pero también una vida espiritual abundante. Usted puede ser sustentado. Usted puede entrar en la suficiencia de Cristo. Quien retrasa el propósito de Dios en sus vidas son aquellos que no aceptan lo que Dios quiere para ellos. Siempre hay pruebas, una prueba más. La ración de Dios es todos los días, la ración de Cristo es algo correcto esto, buscar a Cristo todos los días, pero no tiene que haber algo incorrecto en nuestras vidas para ser solamente sustentados. Tenemos que
entrar en la tierra prometida. La suficiencia de Cristo, la plenitud del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando esto sucede, somos creyentes que hemos entrado en aquello que Dios quiere para nosotros. El libro de Hebreos dice que el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. No creyeron que Dios fuera suficiente, fuera capaz para introducirlos en aquella tierra. Y el día de hoy usted puede ser un creyente vibrante a pesar de las situaciones, puede vivir una vida espiritual creciente todos los días y mostrarle a la gente que Dios vive, que Dios es real, que Dios está en control de su vida. Hay problemas, hay dificultades, hay situaciones adversas, todo esto va a haber y va a continuar habiendo, pero su vida espiritual tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo para usted poder ver aquello que Dios hace en su vida y aquello que Dios hace a su alrededor. Y Dios siempre está actuando. Lo que Dios hace no es algo nuevo, Dios siempre lo ha hecho. Estamos viendo que hay un avivamiento en alguna universidad. Dios ha hecho esto otras veces también. Solo que muchas veces dejamos de verlo, comenzamos a cuestionar si es de Dios o no es de Dios. Y entramos en conversaciones que muchas veces no edifican. Dejemos que Dios actúe en nuestra vida, dejemos que Dios nos lleve al lugar que Dios quiere llevarnos. Entremos en la suficiencia de Cristo, que Cristo sea suficiente para darnos lo que nosotros necesitamos para poder vivir en esta vida de una manera correcta. Deje que Jesús alimente su vida espiritual a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a colocar nuestras vidas delante del Señor. Si usted está viviendo una vida incorrecta, tiene que hacer lo correcto. No puede vivir una vida incorrecta esperando que sucedan cosas buenas. No, primero tiene que vivir una vida correcta con Dios, a través de Jesús y a través de su Espíritu. Y entonces tiene que dejarse llevar por el Espíritu de Dios para que Él mismo venga a actuar en su vida y Él le dé sabiduría, Él le dé inteligencia, y le enseñe a comportarse y Él venga a llevarlo al lugar donde usted necesita estar, confiar en Cristo con todo su corazón. Quizás su vida se está secando porque no busca a Dios, no busca a Cristo, no ora, no lee la palabra de Dios, no lo hace de una manera regular todos los días. No deje que su vida espiritual se seque. Hay muchos creyentes que se van secando, van dejando. Y a final de cuentas se decepcionan. Busca a Dios, no abandone el camino. Si usted no conoce a Cristo, no tiene una vida espiritual con Dios a través de Cristo, hoy en día puede hacerlo. Su vida espiritual va a cambiar. Usted va a poder acercarse a Dios y va a poder confiar en Él a través de Jesús. Jesús va a pasar a habitar en su vida a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer que usted crezca espiritualmente. Y usted entre en la suficiencia de Cristo, el lugar donde usted puede confiar en Él y todo puede en aquel que lo fortalece. No hay dificultades y no hay barreras para Cristo y para Dios. Él nos puede llevar por caminos buenos, libres. Él puede remover obstáculos en nuestra vida. Él puede abrir puertas en nuestra vida. Puede hacer aquello que nosotros no hacemos, pero es necesario confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si usted no ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy en día puede hacerlo. Solamente decirle: Señor Jesús,
Reconozco que no he vivido una vida correcta. He fallado a tus mandamientos. Te pido que me perdones. Te pido que me des vida nueva. Yo te acepto el sacrificio de Cristo como suficiente para poder perdonarme y para justificarme de todos mis pecados. Te pido que Cristo venga a habitar en mi corazón a través de su Espíritu Santo y te pido que me des vida eterna y que me des una vida abundante aquí en la tierra también. Si usted ora a Dios, si usted clama, Dios puede salvar su alma y Dios puede darle vida nueva. Y si usted lo hace así, después del culto estaremos por acá enfrente esperando a ver si alguien ha decidido aceptarlo para orar con usted. Señor amado Dios Santo, delante de tu presencia en estos momentos nos colocamos ante ti. Queremos llegar con un corazón contrito, con un corazón humillado, reconociendo nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestra fragilidad. Reconocemos que no hemos vivido de la manera como tú quieres y pedimos que nos perdones. Pedimos que nos ayudes a vivir una vida abundante delante de tu presencia. Ven, Señor, a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Nos colocamos a tu disposición, nos colocamos, Señor, en tus manos, pidiendo que vengas a realizar la obra que tú tienes para nosotros y que vengamos a creer totalmente en aquello que tu palabra dice y vengamos a depositar nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como aquel que guía nuestras vidas. Señor amado, ven al encuentro de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestras fragilidades, Señor oh Dios. Ven al encuentro de nuestra situación. Ten misericordia de nosotros. Compadécete, Señor oh Dios, de cada uno de nosotros. Pedimos que continúes extendiendo tu mano poderosa, Señor, para cada vida, para cada corazón, y que continúes manifestando tu poder y tu gracia. Queremos agradecerte, Señor oh Dios, porque podemos confiar en ti, podemos creer en tu palabra y podemos ver, Señor, aquello que tú realizaste en el pueblo de Israel, aquello que tú puedes realizar en nuestra vida también, y cómo tú puedes guiarnos y llevarnos a un lugar de victoria también en Cristo Jesús. Señor amado, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta vida que tú nos das. Gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más por poder estar delante de tu presencia. Te agradecemos, mi Dios, por todos tus beneficios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Servicio de vigilia los días viernes antes de la cena. Entonces, el viernes que viene estaremos acá también para buscar la presencia del Señor a las 8 de la noche, de 8 a 10. Estaremos buscando en oración al Señor, preparando nuestro corazón para el día de la cena, que es el domingo. Amén. Extienda su mano. Reciba la bendición del Señor. Tenemos café, después todos están invitados, y que tengan una semana bendecida con la presencia del Señor. Y ahora que el amor de Dios, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y consolación de su Santo Espíritu permanezca con todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, desde ahora y para todo siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios.